Sí, ayer convocamos a los sectores que se ven afectados por las nuevas restricciones que están incluidas en la fase 3, fase, como dijiste vos, sigue siendo la que le corresponde al partido de Junín y como toda nueva restricción, por supuesto que genera la preocupación y de alguna manera la falta de previsión para determinadas actividades y servicios de la ciudad. Ahora, te interrumpo. Sí. Si seguimos en fase 3, porque hay nuevas restricciones, lo que cambió fue los alcances que tiene esa fase por parte de lo que dispone la provincia. Exactamente, esa es la respuesta. Cambiaron números en cantidad de personas, cambiaron permisos que antes se podían hacer y que ahora ya una determinada actividad no se puede hacer. Concretamente, lo que la provincia decidió fue establecer que no podían seguir abriendo los gimnasios y por lo tanto todos aquellos salones que desarrollaran distintos tipos de actividades como pueden ser danzas, ritmos y demás. También esto es extensivo a los deportes en espacios cerrados y eso implica no solamente aquellos lugares donde se puede hacer una disciplina como taekwondo que por ahí está fuera de un club, sino que también involucra a muchos clubes de nuestra ciudad, porque a veces uno queda limitado, uno imagina un deporte cerrado en un club y ¿qué piensa primero? Tal vez en el básquet, piensa en el vóley, pero también tenemos un montón de otros deportes que se dan en los clubes de Junín, que te diría que incluye también lo que te dije previamente, como son los ritmos, la zumba, el strong, incluye todo lo que es artes marciales, taekwondo, incluye tenis de mesa, y mucha gente lleva adelante esta actividad y también muchos profesores de educación física se dedican desde sus trabajos a hacer y enseñar estas actividades. También incluye la prohibición las piletas climatizadas en espacios cerrados, las iglesias y los cines. ¿Y los? Cines. Los cines. Consecuentemente, atento a lo que habíamos desarrollado el año pasado, y esto también lo comenté en otros medios, y a lo mejor algún que otro título generó algún malentendido, decir lo siguiente: yo expresé en el día de ayer que la evidencia demuestra que tomamos decisiones correctas. ¿A qué me refería, Sebastián? En el mes de noviembre y diciembre las familias de Junín empezaron a preguntar por las colonias de verano y no había ningún tipo de decisión con respecto a esto y pasó lo mismo con los eventos sociales. Cientos de familias de Junín se dedican a organizar eventos sociales, que tan es así que hoy ya están a punto de convertirse en entidad de bien público, están agrupados con referentes elegidos entre ellos. Atento a que no había nada regulado en la provincia, procedimos a desarrollar un protocolo propio en lo que era colonias de verano, que afortunadamente después la provincia estuvo detrás de eso, hizo lo propio para el verano ATR, que eran las piletas para las escuelas públicas. Ajá. Entiendo que han tomado el protocolo nuestro. Y nosotros lo hicimos por analogía de los protocolos de otros países y con respecto a los eventos sociales los permitimos tomando el protocolo de los eventos culturales. Y el resultado fue bueno porque durante enero y febrero en Junín tuvimos una época de relativa tranquilidad. Con lo cual lo que vos hacías referencia es a lo que sucedió en el verano. Lo que sucedió en el verano fue el producto de autorizaciones que hicimos desde el gobierno de Junín utilizando esta herramienta de la analogía, que es decir, tomo esto y lo aplico en esto otro. Adaptándolo. Esto no significa que uno no comprenda desde el Ejecutivo que estamos viviendo un momento trágico, absolutamente trágico, que ni una sola vida justifica que uno pueda decir el resultado es positivo. Ya con una sola vida perdida para nosotros es una tragedia. Lo quiero aclarar porque, francamente, si no pareciera que estamos con bombos y platillos y todo lo contrario. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Ahora, vos decías, estabas enumerando hace un rato, creo que no te quedó nada pendiente, por ahí los eventos culturales, que es lo que pasa, pero de todas las restricciones o prohibiciones que emanan de esta nueva disposición de la provincia o de esta nueva forma de la fase 3. Sí. ¿Qué se definió en Junín respecto a eso? Porque si está prohibido, la decisión de esta reunión, ¿cuál fue? La decisión fue utilizar una de las herramientas que tiene esta grilla de actividades que permite el deporte al aire libre o en espacios cerrados con ventilación de todas aquellas actividades deportivas con o sin contacto, siempre y cuando se desarrollen bajo esas condiciones, en espacios cerrados, con muchísima ventilación
o al aire libre hasta 10 personas. Eso la provincia hoy lo permite en fase 3. Entonces, lo pensamos desde ese lugar. Si se puede hacer un deporte al aire libre, en un espacio cerrado, con mucha ventilación, hasta 10 personas, bien se puede hacer una clase de taekwondo, entonces, en un espacio cerrado, aunque tenga, siempre y cuando tenga muchas ventanas y el aire corra. Bajo esa premisa, avanzamos en Junín para que entonces los clubes puedan tener estas actividades en espacios cerrados, los gimnasios puedan abrir con 10 personas y muchísima ventilación, y lo mismo para lo que es los oficios religiosos. Esto lo hicimos con otra comparación que ahora te la voy a comentar. Los natatorios. Y los natatorios. Ahora bien, todos estos tres que yo te dije, los deportes cerrados, en lugares cerrados, los natatorios y los gimnasios, tienen que tener un 30% de aforo, porque hay lugares que tienen muchísima capacidad, que el 30% supera ampliamente las 10 personas. El límite lo va a tener siempre de las 10 personas. Entonces, puede si entran ocurrir, 100, el de aforo será de 10 siempre personas. va a ser hasta 10, aunque el lugar sea amplísimo. Y si el lugar es para 20, bueno, podrán entrar 6, no van a poder entrar 10. Exactamente, no van a poder entrar 10. Con eso fue que nos manejamos en su momento con los eventos culturales y lo estamos haciendo del mismo modo. Yendo ya a tu pregunta de los eventos sociales, las iglesias y el cine, utilizamos la posibilidad que le da provincia a los talleres culturales. Los talleres culturales se pueden desarrollar hasta 20 personas al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación. La misma premisa la volcamos sobre estas tres actividades que te mencioné previamente y así es que se van a desarrollar. Cuando vos decís amplia ventilación, estoy pensando en un cine, no por poner las tintas sobre una actividad en particular, pero digo, ¿cuál es una amplia ventilación para un cine que tiene que ser muy cerrado, digamos? Pero del mismo modo, ten en cuenta que hay talleres que se pueden dar donde no tienen total ventilación. Hoy mismo me preguntaban por grabaciones, las salas de grabación. No todo Junín, ni siquiera estamos hablando de todo el país, no todos los lugares tienen ventilación. Harán espacios muy cortos del lugar donde vos estés y luego tenés que ventilar en la mayor forma posible y por supuesto ni que hablar desinfectar. Pero hacemos foco puntualmente donde yo te dije en lo que son las iglesias, los gimnasios, todos esos lugares y además los conocemos, todos los dueños de los gimnasios fueron ayer, o sea, no nos queda casi nadie por charlar y decirles cómo tienen que desarrollarlo. Ahora, el Estado va a estar presente y el municipio va a estar presente en lo que hace la faz deportiva, va a ser un recorrido en forma permanente, como lo hicimos el año pasado, y más que lo intensificamos muchísimo en las colonias de verano, van a salir a ver que todo se cumpla, la gente los empleados municipales de Inspección General, junto con todo el equipo de profesores de Educación Física que responden a la Dirección de Deportes. Va a haber control sobre eso. En forma permanente. Ahora, estas medidas, lo que hizo, lo que se definió en última instancia es adaptar esto que no se puede, buscar el marco que le permitiría funcionar. Esto de alguna manera no va en contra con de la disposición provincial, no es buscar una regla que le permita funcionar cuando la disposición provincial no lo permite. Digo, en términos de entrar en contradicción y discusiones y debates y prohibiciones y demás. Nosotros siempre estamos por la senda de respetar absolutamente y de ir en sintonía con el gobernador en primer lugar y con el presidente, ni que hablar. El año pasado, como te comenté, utilizamos esta herramienta y este año lo mismo porque la misma grilla de actividades y servicios también presenta contradicciones. Si vos en un momento lees que una actividad deportiva con o sin contacto se puede realizar en un espacio cerrado hasta 10 personas, ¿cómo le explicás a un dueño de un gimnasio que en el caso suyo no? Y ahí es donde se empiezan a generar todas estas comparaciones de los ciudadanos y que uno entiende que detrás de esa persona hay una desesperación absoluta por trabajar porque no solamente tiene el gimnasio a su cargo, sino también tiene empleados a quienes tiene que pagarle su sueldo y hacer los aportes y demás. Entonces, más allá de que incluso, Sebastián, más allá del bienestar que puede generar en la vida de una persona hacer cierta actividad física que lo necesita para poder pasar un momento determinado de su vida, entonces, más allá de eso, hay una fuente de trabajo. La decisión que se toma a través del Ejecutivo fue hacer un equilibrio sin salirnos estrictamente de la norma, porque como te digo, la misma grilla de actividades y servicios nos está dando como una especie de bypass para poder aplicarlo en otras actividades. Pero cuidado,
si las cuestiones en Junín en algún momento de estas próximas horas, si estamos hablando, ya casi ni podemos hablar de la semana que viene, por la falta de previsión que te genera una pandemia, ¿no? Genera que tengamos que volver a sentarnos y recrudecer, pero no tenemos duda que eso lo vamos a hacer. Esto no es una cuestión definitiva, es lo que encontramos como una salida en estos días. Y se lo decimos siempre al sector. Estamos trabajando casi al día, es como la posibilidad de que puedas trabajar en los próximos días, desde ya que genera mucha incertidumbre porque hay muchos sectores que tienen que a lo mejor comprometerse, comprar insumos y demás, y que después tal vez no lo puedan usar, pero bueno, es lo que esta situación nos genera y nos pone y nos deja parados en ese lugar. Hablaste hace un ratito de, si no lo entendí mal o no se me escapó, de eventos culturales. Esto, no sé si es tu área, si es lo que se habló, va a haber, porque hay un colectivo de artistas que están pidiendo la emergencia cultural, más allá de cuestiones económicas, de asistencia que pueden llegar a pedir, independientemente de eso, quiero decir, ¿hay posibilidad de desarrollar actividades culturales, algún tipo de ellas? Justamente nos vamos a juntar esta semana con el colectivo, con el FEMI, con el TAMI, con quien tenemos afortunadamente una relación muy fluida. Habíamos pensado en hacer justamente trabajos en conjunto con la gastronomía, pero bueno, estos días la salud nos está pidiendo que por favor evitemos la masividad, con lo cual trabajar de esa manera no sería hoy lo más apropiado y hay que recalcular. Vos fijate, Sebastián, lo que hemos hablado hace 20 días, hoy tenemos que dar una vuelta de timón y sentarnos con ellos otra vez, a quienes estamos citando a la brevedad. Los eventos culturales están permitidos, como te dije, con un límite de personas y trabajaremos con ellos para que ellos lo puedan desarrollar al margen de lo que mencionaste al comienzo de tu pregunta, que tiene que ver con el tema del fondo, el fondo de ayuda hacia la cultura y el mecenazgo, que es una novedad para Junín, que es en definitiva la ayuda de los privados, la participación del privado en un proyecto cultural determinado, que es una iniciativa que está muy buena, también va en la misma ordenanza y ya estamos sacando estos días un decreto reglamentario que es en definitiva la resolución del intendente que le da profundidad a esa ordenanza, porque a lo mejor tiene términos que faltan definir, que tienen que ver más con lo procedimental, cómo se lleva adelante un mecenazgo. Ya lo estamos sacando para poder comentárselo a los chicos y empezar a trabajar sobre eso. Por último, y para ir cerrando, y te hago una pregunta más de análisis general. Estamos viviendo un momento muy complejo, lo estás describiendo vos también de alguna manera, y ¿cómo analizás el comportamiento general de la sociedad? Porque también se pide mucho, se piden restricciones, uno ve que hay cosas que se cumplen, otras que no, empiezan las discusiones, pero a él le piden y a mí no, yo tengo que hacer y él no. Entonces, en este marco de incertidumbre, de aumento de contagios, ¿cómo ves que se estén cumpliendo las restricciones que se están disponiendo? La gente está en un momento de muchísimos meses de angustia, de muchísimos pedidos por parte de los tres estamentos gubernamentales, desde lo nacional, lo provincial y lo local. Muchas personas, te diría que Junín ha respondido muy bien a cada una de las restricciones de los derechos constitucionales, ni más ni menos, ¿no? Es difícil receptar el permanente no podés hacer esto, no podés trabajar, no podés circular. Y la verdad que no tenemos ningún cuestionamiento en referencia a eso. Entendemos absolutamente que estén irascibles, que muchos ya piensen en el nido propio, es normal, porque realmente ha tocado el nido propio de cada una de las actividades. Yo te comentaba antes que arranquemos que es infinidad la cantidad de actividades y servicios que puede tener una ciudad y que esta pandemia nos los hizo conocer más en el mano a mano, en lo personal. Nosotros tenemos que estar ahí para escucharlos, sin duda que tiene que ser así. Tenemos que tener en este momento como funcionarios, ni que hablar quienes han sido electos por el voto de la ciudad, con el umbral de tolerancia al máximo, con empatía hacia la dificultad, la tristeza y hasta el enojo del otro, en este caso de los ciudadanos, y tener la templanza de no enojarse ni tomarlo como personal, porque la realidad es que la gente lo único que desea es poder cuidar su salud, que sus seres queridos no se enfermen, ni que hablar, que pueda pasar a mayores, que tenga que terminar internado, y lo que quiere la gente
En general lo que quiere la gente, Sebastián, es trabajar. Por eso, vuelvo a lo dicho, lo que nosotros intentamos de esta gestión es que se sostengan los comercios de Junín, que no cierren, que no tengamos que tener, no sé, 1 de cada 3 comercios cerrados como ocurre en otras zonas, y de hacer un equilibrio con la salud. Que repito, nadie está de festejo con los números de la salud. Siempre lo dijimos que Junín no es una isla y que iba a tener que soportar los avatares de la región y del resto del país y del resto del mundo, por supuesto. Entonces, volviendo a lo que vos me acabas de preguntar, la gente está absolutamente agotada, la gente quiere ser vacunada para no tener que ocupar camas. Los que estamos al frente del Ejecutivo también acompañamos eso y nuestra obsesión, francamente te diría, es eso, impedir desde todo punto de vista, impedir la saturación del sistema sanitario. El premio mayor para eso es la vacuna. Esto no es para echar culpas a nadie, no es para hacer confrontación política, pero la realidad es que la vacunación está en manos extramunicipio, está en manos de la provincia y la nación, motivo por el cual el quid de la cuestión está ahí. Ojalá que se vacune cuanto antes y a la mayor cantidad de gente posible, y después, desde el lado del municipio, ayudar al máximo en lo que podamos, como estamos haciendo, por ejemplo, con los testeos, con los testeos que hacemos de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, y tomando medidas que, por supuesto, no sean medidas que terminen siendo nocivas para el sistema sanitario. Y como te dije, en caso que tengamos que retroceder, así lo haremos, siempre.